Como muchos de ustedes saben, porque tenemos la alegría de que nos acompañen estudiantes de la licenciatura en Interpretación Vocal, UNBM, con la maestra Cristina Gallo tenemos una doble pertenencia de carreras, porque habitamos tanto la licenciatura en Composición Musical de la UNBM como la nueva en Interpretación Vocal, que presenta una superposición de problemáticas. Por un lado, todas las problemáticas conocidas y históricas y ya muy transitadas de la educación artística y en el área de la interpretación vocal, es decir, el canto, tanto individual como colectivo, a la cual se han sumado todas las problemáticas de la educación a distancia. Esto ya desde el concepto, antes de la pandemia, porque es un proyecto que surgió en el año 2015, donde se pensó la modalidad a distancia como medio, no como fin. Acá coloqué dos textos que expresan un poco el sentido político de la opción de distancia, ¿no? Que para nosotros tiene que ver con la inclusión de muchísimos artistas vocales a lo largo y a lo ancho de la patria, que tienen interés y compromiso con su propio desarrollo, pero que están impedidos por las circunstancias de realizarlo. Entonces, la carrera se posiciona con el objetivo de promover la profesionalización de artistas en regiones periféricas, como las plantea García Canclini, ¿no? Pero bueno, debido al carácter performático y corporal de la temática, que es cantar, entonces se propone un perfil de práctica de enseñanza-aprendizaje híbrido, presencial, virtual. Es decir, desde el punto de vista reglamentario, institucional, la carrera es a distancia, pero tiene la carga horaria presencial máxima permitida por el sistema, que es el 30%, en formato intensivo. La idea no sale de un repollo, como decimos, sale de la propia biografía de quienes tuvieron la idea, en este caso la maestra Gallo y yo. La práctica educativa que muchos intérpretes vocales han experimentado en sus trayectos de formación, la de trasladarse regularmente al centro de estudios. Bueno, el recurso tecnológico que teníamos en los 80 y 90 era este que ven acá. Tenemos en común con Cristina, si bien no nos conocíamos en aquel entonces, las dos viajábamos a tomar clases con los maestros y maestras que habíamos elegido, las grabábamos en un cassette con un grabador de periodista y luego trabajábamos solas hasta la siguiente clase y así sucesivamente. Entonces, la propuesta es anfibia en su origen, en el diseño del trayecto, propone una articulación entre lo virtual y lo presencial. Y esto a su vez ha estado atravesado muy fuertemente en la implementación, porque nuestro primer año de cursado fue justamente el 2021. Se hizo todo el proceso de inscripción, de apertura de la carrera, de preparación de las aulas virtuales en plena pandemia y con las circunstancias que tan bien describieron los colegas en la ponencia anterior, ¿verdad? De hecho, tenemos cuestiones visuales parecidas en ambas presentaciones, como esta, por ejemplo. Acá tenemos una imagen de la clase de canto coral 1, ¿verdad? Que a todos, seguramente yo no puedo verlos porque estoy con toda la pantalla llena de la imagen, pero estoy segura que debe haber varias sonrisas, porque esto no tiene nada que ver con la experiencia que tenemos en el cuerpo y la memoria de lo que es el canto coral. Esto sí, en cambio, ¿no? Pudimos en el segundo cuatrimestre empezar a concretar estos encuentros presenciales intensivos y con resultados maravillosos. También nos apropiamos, realmente me ha encantado escuchar el trabajo de los colegas que nos anteceden, porque adhiero del todo y con todo el corazón al principio de aprovechar muchas cosas positivas que nos ha dejado la experiencia de tanta virtualidad. Por ejemplo, se trabajó un repertorio que fue preparado virtualmente y luego ensayado y realizado presencialmente. Maestra Gallo, ¿nos compartís un poquito?
Bueno, hay que decir que todas esas personas que son los estudiantes de la licenciatura a distancia viajaron desde muy lejos con todo lo que ello implica para poder participar de ese fin de semana intensivo y poder completar, digamos, su proceso de aprendizaje realizado en una instancia virtual con esta experiencia artística definitiva que yo creo que la mayoría de ustedes puede dimensionar. Entonces, acá tenemos en este proceso el aspecto que nos interesa ahora abordar, que es la identidad y la identificación. En nuestro campo disciplinar, las actividades y contenidos generan una evidencia incontestable de la identidad corporal vocal de cada sujeto. Y tenemos esta cuestión. Nuestro marco reglamentario institucional está pensado para carreras que no tienen esta característica, donde realmente si no hubiera un examen final presencial, una persona que estudia a distancia podría fácilmente ir avanzando en una carrera con trabajos hechos por otra persona y el docente podría nunca enterarse. Este es un viejo problema de la modernidad. Yo he buscado algunos antecedentes en estudios históricos para que podamos también cobrar dimensión de que el problema no es menor y no es simple, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, una cita de un trabajo de la doctora García Ferrari que hace estudios históricos acerca de la identificación, particularmente por parte del Estado para con los ciudadanos y particularmente en la primera mitad del siglo XX en Argentina. Entonces, se estudia la cuestión, vale realmente la pena indagar un poquito esto, ¿no? El nacimiento de la cuestión de la fotografía, el DNI, la huella dactilar, la antropometría, muchos sistemas de identificación biométrica. Ahora está de nuevo la palabra en boga porque todos tenemos que hacer esas cosas con el celular para estar biométricamente identificados para usar las aplicaciones bancarias y todo esto. Entonces, para explorar el proceso de ampliación de las prácticas identificatorias son centrales los significados sociales de las tecnologías, las concepciones acerca del cuerpo y de la legitimidad de su manipulación y registro por parte del Estado. El relato de largo plazo entonces apuntaría a explicar este proceso a través de transformaciones culturales. La aceptación de las prácticas identificatorias en la justicia, en aquel momento, no estaría relacionada con la aparición del sistema dactiloscópico menos invasivo y a diferencia de la antropometría, asociada a una larga tradición que vinculaba rasgos físicos y condiciones psicológicas y morales, y la fotografía, asociada a su vez a una larga tradición de uso del retrato como forma de identificar delincuentes, sin significados estigmatizantes previos. O sea, lo que nosotros tenemos naturalizado como obvio es el resultado de un proceso histórico y de un montón de construcciones culturales. Entonces, como somos parte del proceso histórico y de las construcciones culturales, vamos a proponer acá nosotros la identificación y existencia de estos dispositivos de evaluación virtual con identidad autoverificada. La sigla es DEVIA, que nosotros trabajamos permanentemente en la virtualidad. Contenido audiovisual realizado con esta aplicación Acapella Maker, contenido audiovisual con los estudiantes cantando, grabaciones de audio con voz hablada, grabaciones de audio cantadas, instancias de canto en plataformas de videoconferencia. Todos estos son dispositivos de evaluación que pueden tener nota y que claramente no pueden haber sido hechos por el hermano o la prima del estudiante, sino que tienen que ser hechos por el estudiante mismo. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Dum, dum, dum. La identidad de una voz-cuerpo es evidente en estos dispositivos. Acá comparto algún marco teórico al respecto de producción nuestra y también de un estudioso europeo.
la voz humana fue el primer sonido que se grabó en el primer fonógrafo inventado por Thomas Edison de 1877. Y hay incluso, hay todo tipo de estudios que demuestran que la voz de un ser humano es tan identificante de él o de ella como la huella dactilar, ¿verdad? De manera que hay implicancias operativas e institucionales de estos dispositivos que, que deben ser discutidas y que pueden llevarnos a considerar, por ejemplo, la promoción directa de asignaturas, la realización de exámenes finales virtuales, porque, por ejemplo, en nuestro marco reglamentario actual, los exámenes finales tienen que ser presenciales justamente para evitar estos fraudes que no son posibles en nuestras carreras, pero sí lo son en otras. Entonces, la situación que podríamos tener es que un estudiante no tenga recursos suficientes para asistir a un encuentro presencial donde transita un proceso como el que vimos hace un ratito, de encuentro, de construcción de grupalidad en el espacio-tiempo real con su cuerpo, como también expresaban el compañero y la compañera que nos antecedieron. El estudiante podría o la estudiante no tener recursos para vivir esa experiencia porque tiene que usarlos para venir a rendir un examen final virtual de un espacio curricular que podría perfectamente aprobarse por la vía de la promoción directa. Entonces, esta es la conclusión. Muchísimas gracias a todos.